hola, estamos acá para seguir con la introducción de la primera carta de Pedro. Hoy concluiremos con este prólogo y comenzaremos con la afirmación de Pedro a los expatriados. La carta estaba dirigida a los expatriados, a los que habían sido echados para afuera, a los de la dispersión, la cual había comenzado aún antes de la conversión de Pablo con la muerte de Esteban. ¿Se acuerda? Si uno va allá en Hechos, va a encontrar la historia de que Pablo participa de la muerte de Esteban. Y de ahí empieza, ya se cumplir la profecía que la gente iba a salir para afuera para predicar el Evangelio. Teníamos un profesor en el Instituto Bíblico que él decía que Dios siempre usó el método centrífuga y centrípeto para que la gente cumpliera los propósitos de él, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento. Él junta, esparce, junta, esparce. Quiero decir con esto, cuando estás siendo perseguido, preocúpate si estás predicando la palabra del Señor. Porque si no, de no ser así, vas a ser perseguido para que puedas salir para afuera. Porque tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra hasta los confines de la tierra. Comience a predicar la palabra del Señor en tu cuadra, a tu vecino, a los parientes. Uno tiene que tomar con pinza porque tienes que ser muy fiel a la palabra para poder ganar a los parientes. Tiene que ser una carta totalmente leída, tener autoridad en tu vida de vivir la palabra para poder siquiera mencionar la palabra a tus parientes. Así que este pueblo, Dios mismo había mandado o había dicho que ellos predicarían la palabra, y a través de la persecución del propio Pablo, ellos tuvieron que salir con la muerte de Esteban. Y él estaba hablando a este pueblo en donde se había pasado muchos años, y ahora cuando Pedro escribe esa carta en 64 después de Cristo, era cuando Nerón prende fuego a Roma y pone la culpa a los cristianos. Otra vez ellos son esparcidos por todos los lugares. Así que imagínate, Pedro estaba escribiendo a la gente que se encontraba en el Asia Menor, en la región del norte, porque él escribió la carta en 64, Nerón prende fuego justamente en el 64 a Roma y pone la culpa a los cristianos, y Pedro se encuentra preso. Uno no sabe porque él dice la Babilonia, en Roma. La gente no tiene la seguridad de dónde él estaba. Algunos dicen que él estaba en la propia Babilonia mismo, otros dicen que él estaba en Roma, pero eso no es posible porque Pablo estaba en Roma. Quedó muchos años preso, escribió varias cartas porque él no se encontraba en el calabozo. Él estaba preso en una casa con la guardia pretoriana. Y justamente en este fin muere Pablo. 3 años después de este episodio, Nerón lo manda a matar tanto a Pedro cuanto a Pablo. No sé si me explico o si ustedes pudieron entender. Entonces, Pedro estaba preocupado con los del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son regiones del norte de Asia. Hoy se encuentra la Turquía en ese lugar. Y justamente era la región en donde Pablo no había visitado en su primer viaje misionero. Por eso les mencioné Hechos. Vayan allá y revisen el primer viaje misionero de Pablo. Él nada más que visitó
Asia Menor, pero en el sur. Y Pedro ahora estaba preocupado con los que Pablo no había estado con ellos. Así que mira vos la preocupación, qué cosa maravillosa es cuando un hombre de Dios, un llamado de Dios, un nombre de Dios se preocupa con el pueblo. Pedro sabía que iba a morir y tenía que dejar esta carta para que ellos jamás renunciaran a esta salvación tan gloriosa, que eso era lo que importaba para ellos. Y para nosotros, hermanos, pase lo que pase, debemos estar cientes de que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nuestro nombre se encuentra escrito en el libro de la vida y no es cualquier cosa. Así que usted va a aprender con esta carta que cuando hay persecución, ustedes tienen que dar fruto de personas nacidas de nuevo. Y eso lo vamos a ver ya en el capítulo 1. Así que esa es apenas una introducción a fin de que ustedes puedan localizarse en la época, qué era lo que estaba pasando, dónde había comenzado y el motivo por el cual Pedro se apresura en escribir esta carta, que ella también va a nos enseñar a tener la certeza, o sea, la seguridad de la salvación. Aún en medio a persecución, ya al comienzo él menciona que ellos son elegidos según la presencia de Dios, ya hemos hablado eso, y que fuimos elegidos en santificación. Ellos fueron elegidos, nosotros fuimos elegidos y llamados también para vivir una vida de santificación. Pablo también dijo en Efesios 1:4, según vos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pedro estaba preocupado con la santificación de estos cristianos y quería fortalecer que era necesario, si el oro es probado 7 veces, es necesario que nosotros también seamos probados, porque tenemos algo que está puesto dentro de nosotros en un vaso de barro. La costumbre de los judíos era dejar el oro, todo lo que tenía en vasos de barro, esos que no llamaban la atención, justamente ahí en la puerta ellos dejaban todo el oro. Era una forma de no ser robado, porque el ladrón no iba a buscar ahí jamás. Entonces hay un versículo que dice que nosotros tenemos un tesoro dentro de nosotros y hay que cuidarlo. Si alguien viene y nos da con todo, tenemos que dar la otra mejilla. Eso es tal cual Jesús nos habló. Y muchas veces nosotros no hacemos caso para lo que dice la Biblia. Es decir, también que ustedes son especiales, nosotros somos especiales. Ellos eran especiales. Nuestra casa no es aquí. No importa lo que hagan con ustedes o lo que hagan con nosotros. Ya somos ganadores, electos, separados, a fin de ser santos para honrar a Dios, porque la vida eterna uno ya la tiene y es maravillosa esta esperanza que nosotros tenemos. El rociamiento hecho con la sangre de Cristo es muy importante, porque Él derramó su sangre para que nosotros entremos en el lugar santísimo, y usted ahí puede entrar ahora en el lugar santísimo. Con esto ya era suficiente para que en sus corazones reinara la paz, la gracia, y que pudieran se multiplicar al leer esta bendecida carta.
tan actual para nuestros días, ¿no es cierto? Imagine un pueblo, entre ellos judíos y también gentiles, que era lo que pasaba en este momento, saliendo de sus tierras, dejando casas, dejando para atrás todo el conforto, parientes, y aún los difamaban diciendo que ellos eran canibales, pues se reunían a fin de tomar la sangre. Ellos decían, no entendían por qué ellos estaban reuniéndose para tomar la Santa Cena, y eso era lo que ellos decían de ellos. Para los romanos ellos se reunían para practicar el canibalismo. Miren qué situación, cuántas veces nos injurian, hacen injuria contra nosotros, murmuran contra nosotros. Y nosotros tenemos que permanecer firmes, tratando aún las personas que nos tratan mal, tratando de una forma como Cristo quiere, para que podamos alcanzar estas almas, porque la salvación ya la tenemos. Pase lo que pase, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, como ya dijimos en el principio. Entonces, para la próxima, nosotros vamos a empezar a desvendar los temas. Primero y principal, seguridad de la salvación. Punto número 2, alegría en medio al sufrimiento. Punto número 3, cómo debemos enfrentar las persecuciones. Temas prácticos como comportarse en el trabajo, cómo deben comportarse las mujeres casadas con inconversos, palabra para jóvenes y líderes, etcétera, etcétera. Vamos a aprender muchísimo. Parece un poco aburrido la introducción, pero es muy necesario aprender esto que está fuera del texto. Eso se llama exegesis, entender la cultura, el momento, por qué pasó, cuándo pasó, para que nosotros podamos entender realmente cuando estemos leyendo esta carta. Y quiero que ustedes también vayan en mi canal. Voy a estar postando la Biblia en audio, y lo primero que va a ser la carta de Pedro. Quiero bendecir a ustedes, y de una forma o de otra ustedes saben que tienen que predicar la palabra. Cuando ustedes sientan que pareciera que no hay paz, que algo está mal, salga, dé un abrazo, ore con alguien, predique la palabra, mande un capítulo acá de mi canal para que ellos puedan estar escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ella es inspirada por el Espíritu Santo y apta para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que todo el hombre de Dios sea bueno y sea perfecto para la buena obra. No es la perfección esa que estamos acostumbrados a decir, nadie es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto, pero es la perfección de cuando uno estudia la palabra de Dios, pone por obra y gana almas y multiplica los frutos. Esto es un mandato del Señor Jesús. Aquel que está en mí da muchos frutos. Dios te bendiga.